Muy buenos días, hermanos. De verdad que gusto verlos nuevamente, hermanos. Gracias a Dios que están aquí. Vamos hoy a tener un tema muy singular. Es un tema especial por causa de lo que estuvimos viendo del evangelismo. A veces, cuando vienen estos cursos, a muchos les pueden resultar como pesados o difíciles de llevar a cabo, y la evidencia inmediata, hermanos, pues son lugares vacíos, ¿no? Y se pierden las enseñanzas, hermanos, porque la razón del por qué tratamos, hermanos, de prepararnos a cada uno de ustedes en el tema del evangelismo es por, como lo he estado repitiendo todos estos últimos domingos, todos tenemos un familiar al que queremos mucho, amén, o eso decimos. Pero realmente, hermanos, y sabiendo que es verdad que es cada vez más difícil compartir el evangelio, pero la razón, hermanos, es que lo hagamos a la brevedad y no estemos perdiendo el tiempo en unas cosas que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué es tan urgente, tan imperativo evangelizar a la brevedad ya a nuestros familiares, a nuestros amigos, a lo que sea, a lo que tengamos enfrente, hermanos? Porque, hermanos, las situaciones en que está viviendo no solo nuestra ciudad, ni nuestro estado, país, es el mundo entero, hermanos. Es una situación sumamente complicada, sumamente difícil. Y hoy, hermanos, lo que te voy a enseñar hoy, no quiero llenarte de miedo. Mi propósito no es amedrentarte, sino es enseñarte que el evangelismo, hermanos, es imperativo que lo lleves a la brevedad ya. Porque lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es algo que todavía no sucede. Es una profecía que el mismo Señor Jesús, de sus propios labios, está mostrando cómo va a ser la situación en el mundo, en una crisis global, como una señal o un advenimiento de su venida. Y, hermanos, lo que vamos a ver hoy, y ustedes siendo testigos, pues van a corroborar si es verdad, ¿verdad? Y si realmente estamos viviendo esos días. El Señor Jesús nos dijo, no dio fecha, no dio más cosas que decirles que estén preparados, porque el inminente regreso de su venida va a ser como en los días de Noé. ¿Y cómo sabemos, hermanos, si hoy en día estamos viviendo como en los días de Noé? Para eso, hermanos, pues tenemos que estudiar cómo vivía la sociedad generalizada en los tiempos de Noé y compararla cómo vive nuestra sociedad hoy en día. Si tú crees que ya sabes todo, hermano, si tú crees que tú ya conoces los pasajes, si tú crees que tú puedes ir a la Biblia y ver y descifrar, hermano, déjame y te digo que estás bastante equivocado. Yo te pido, hermanos, que hoy tomes las cosas con humildad y que acates lo que dice la palabra de Dios y que le pongas una especial atención, hermanos, porque hoy, hermanos, tal vez hoy sí salgas con ganas de evangelizar a esa persona que dices que amas. Porque, hermanos, en cualquier momento el Señor viene por nosotros. Amén. Así que vamos a estudiar esta parte, hermanos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 26. Espero que no tengan, esos estornudos no sean de ansiedad, ¿no? Dice la palabra de Dios en Lucas 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Versículo 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento
hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesucristo dijo que los eventos del tiempo del fin, hermanos, serían semejantes a los de la época de Noé. Estas condiciones, hermanos, que vivían y que aquí el Señor Jesús realmente lo está resumiendo para no tener que estudiar todo Génesis, ¿verdad? Antes del diluvio, por supuesto. Deberíamos ver, hermanos, cómo está la sociedad hoy en día y por qué deberíamos estar atentos a esas señales, a esos cambios, a esas circunstancias y sobre todo, hermanos, velar en ello. Velar en ello y no estar perdiendo el tiempo en placeres mundanales y carnales, ¿verdad? Ni mucho menos, hermanos, que te duermas en tus laureles, que estés dormido. Por eso Cristo dijo, orad y velad. Orad y velad. Y Pedro también lo dijo. Y para que ellos se pongan de acuerdo, hermanos, en todas sus cosas, pues es porque, aparte de que eran inspirados en el Espíritu Santo, tenían esa necesidad de informar a todos los que iban a leer sus epístolas, ¿verdad? Que es importante que oremos y velemos. Y a veces, hermanos, la iglesia de hoy en día, que es la iglesia tibia, ni ora ni vela. No quiere orar, no quiere velar, porque no tienen tiempo. Hermanos, cuando no tenemos tiempo para orar y velar, lo que tienes que entender es que realmente no tienes tiempo para Dios. Así quiero que te vayas con ese pensamiento. No quieres orar, no quieres velar, hermano, no tienes tiempo para Dios. Esa es la realidad. Y ese es el punto de todo. No hay nada más que agregar ni que decir, ni siquiera ninguna defensa que objetar. No hay tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque si no es por causa del trabajo, no te lo quieres dar, entonces no tienes tiempo para Dios. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque es necesario que entremos inmediatamente en atención a estas circunstancias. Al hablar de la época cercana a su regreso a la tierra, Jesús afirmó, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que la situación que debemos de comprender, hermanos, es que en aquellos tiempos, cuando Noé pregonaba la justicia, el arrepentimiento, toda la sociedad comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es algo muy similar a lo que se vive hoy en día. Hoy en día, hermanos, la mayoría de la gente solamente le importa comer, beber, casarse y darse en casamiento. ¿Y ahora qué significa eso de casarse y darse en casamiento? Bueno, hermanos, hoy en día creo que vivir en unión libre es como que la moda de hoy, ¿verdad? Muchos padres insensatos aconsejan a los hijos decirles, pues no se casen, mejor júntense a ver si funcionan y si no, pues se separan. A eso se refiere la Biblia, hermanos, casarse y darse en casamiento. A las personas que no han entendido que el matrimonio es una institución divina, creada por Dios, no por los hombres, no es un invento de los hombres tampoco. Y que la Biblia nos dice, hermanos, que el divorcio no es parte de la voluntad de Dios, salvo por causa de fornicación. Pero aquí, hermanos, hoy en día, aunque no haya fornicación, la gente se quiere divorciar porque se aburrió de la pareja, simplemente no compaginaron y están en estas estadísticas. Y no es un señalamiento para nadie. Simplemente, hermanos, estamos comparando lo que se vive antes, en tiempos de Noé, con lo que se está viviendo hoy en día. Porque así es lo que el Señor Jesús afirmó. En aquellos tiempos, hermanos, parecía que las personas creían que estaban viviendo en tiempos normales en la época de Noé, justo antes del diluvio. Ignoraban que el desastre se acercaba porque no le creían a Noé. Como hoy en día, hermanos, hablas de moralidad y te ven con cara de que, ¿y eso qué es? ¿Está de moda? Y eso se lo digo para los más jóvenes, ¿verdad?
porque hoy parece que la palabra moralidad en sus diccionarios personales no existe. Cuando en la Biblia, hermanos, la moralidad es parte del carácter de Dios, y eso no cambia ni cambiará nunca. ¿De qué estaba hablando entonces Jesús? Bueno, hermanos, es que para comparar, hermanos, sí tendríamos que ir a Génesis y ver, pero voy a tratar de resumirles para obviar tiempo. Primero, hermanos, tenemos que ver que en los tiempos de Noé había una violencia generalizada. Hoy en día, ¿cómo está la violencia? De la misma manera, ya que él dijo que en los últimos días serían un paralelo de la sociedad de la época de Noé a la época que vivimos el día de hoy. Podemos investigar más a fondo en la palabra de Dios para entender qué quiso decir en el libro de Génesis el Señor Jesús, porque qué explicaba, en qué consistían las condiciones de esa época. Poco tiempo después de que Dios pusiera a los seres humanos en la tierra, rápidamente la humanidad se encaminó a su propia autodestrucción, siguiendo el ejemplo de Adán y Eva, que rechazaron las instrucciones de Dios. Hoy, hermanos, la humanidad, como en aquellos tiempos, se vuelve cada vez y progresivamente más hostil y corrupta. En la época de las instrucciones de Dios, en la época, de Noé, vio nuestro Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Hoy en día, hermanos, nuestra sociedad, muchas personas muy honestas, incluso hasta creen en Dios, pero su corazón está atestado de toda maldad. Su pensamiento solamente es de continuamente solo el mal. Por ello, Dios dijo que se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 13, perdón. Hoy en día, hermanos, pues la sociedad solamente hace falta que veas el periódico, cualquier noticiario, o tu vecino, tu calle, tu barrio, te vas a dar cuenta que es así. ¿Está la situación paralela o no? Por supuesto que sí. Ahora, para que tú entiendas, hermano, porque la Biblia dice en Números 18, en Números 23, que Dios no se arrepiente. Y antes de que aquí lo tomes en cuenta, ¿por qué en Génesis dice que se arrepintió? Bueno, hermanos, es que el arrepentimiento de Dios es muy diferente al arrepentimiento del hombre. El arrepentimiento del hombre generalmente es más un cargo de conciencia. No es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento de Dios, aquí lo muestra y se los digo como regla de estudio, que la Biblia se responde a sí misma. La respuesta en cuanto al arrepentimiento de Dios se traduce en un dolor en el corazón de Dios, que es muy diferente a como un hombre se arrepiente. Para que no estemos ahí queriendo hacernos los teólogos, ¿verdad? Ni dejando que nadie, hermanos, vitupere el nombre de nuestro Dios. Esto es para ustedes, pero aquí, hermanos, aquí nosotros tenemos que ver que el Señor, cada que el hombre peca, su creación le duele en el corazón. Ahora, maximízalo, hermanos, cuando un hijo de Dios peca, ¿cómo le duele su corazón? Tú puedes ver en la calle a un niño golpear a otro niño, y si todavía tienes la moral, te duele, ¿verdad? O cuando te enteras de que un vecino le puso una golpiza a su esposa, te duele. Amén. Ahora imagínate, hermano, que veas que alguien golpea a tu hijo o que golpea a tu esposa. ¿Cómo te va a doler? ¿Te va a doler, sí o no? Sí. Como padre, como esposo duele.
Bueno, hermanos, pues eso quiero que ese pensamiento lo tengas. Cada que estás pecando, ¿cómo le duele a Dios en su corazón tu actitud, tu rebeldía, tu falta de obediencia, tu pecado? Todo lo que haces le duele a Dios en su corazón. ¿Y por qué quiero enfatizar ese pensamiento? Porque por ese dolor el Señor tiene que obrar para purificar las cosas. La manera de purificar las cosas, hermanos, es con su juicio. Es la única manera. Así que Dios, hermanos, no se estaba lamentando por haber cometido un error, de haber hecho al hombre. Porque Dios no comete errores. Amén. Dios dio a su creación humana la libertad para escoger entre el bien y el mal. Amén. Pero vean lo que dice Proverbios 1. Vamos al primer capítulo de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 29 y 31. Dice la palabra de Dios: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué dice el 31? Copiarán el fruto de sus caminos y serán saciados de sus propios consejos. Fíjense, hermanos, la mayoría de las personas y aún muchos cristianos encajan en este pasaje. Tristemente, hermanos, lo tenemos que decir. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no aborrecen la sabiduría? Por eso hay lugares vacíos. ¿Cuántas personas no escogen el temor de Jehová y prefieren escoger el temor del hombre? Inconverso, claro, ¿verdad? ¿Cuántas personas no menosprecian la reprensión que el Señor les da antes de que el Señor desate toda la ira? O que venga el día de la ira del Señor. Pues a estas personas, hermanos, sean inconversos o conversos, dice la Biblia que ellos van a comer del fruto de su propio camino. Así que no nos sorprenda cuando vemos que hoy en día, cuando alguien sufre las consecuencias de algo que hizo, sufre del mismo tinte la consecuencia. O sea, como dicen vulgarmente, una sopa de su propio chocolate, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen. Tú engañas, ¿qué crees? Pues el Señor va a permitir que te engañen. Tú robas, ¿qué crees? El Señor va a permitir que te roben. Tú eres infiel, ¿qué crees? ¿Ya entendiste? Así mismo, hermanos, vas a sufrir las consecuencias de tus propias decisiones. Comparando, hermanos, que el Señor se sentía entristecido en su corazón porque ve cuán lejos había caído la humanidad de lo que Él pretendía en el plan original con la creación del hombre. Tiene un plan original con cada iglesia. Y si los miembros de esa iglesia no cumplen el plan, le duele en su corazón. Y está viendo, Él ve todo. Comparando, hermanos, los paralelismos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, amén. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6, versículo 3. Aquí vamos a ver un tiempo que el Señor dio para que el hombre se arrepintiera en tiempos de Noé. Dice la Biblia, Génesis 6, versículo 3, dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí, hermanos, no está diciendo el Señor que el hombre va a vivir 120 años. Aquí está diciendo el Señor que el Señor le dio en tiempos de Noé 120 años al hombre para que se arrepintiera. Yo creo que es bastante tiempo, ¿no? Tenemos que entender, hermanos, el contexto de cada palabra que sale de la boca de Dios. Porque aquí, hermanos, lo que tardó Noé, desde que recibió una instrucción hasta que subió al arca, pasaron aproximadamente 120 años. Bastante tiempo dio el Señor para que se arrepintiera.
Los 120 años de Génesis, hermanos, se refieren al tiempo en que la paciencia de Dios continuaría con esa generación en aquellos tiempos. Tú, mi hermano, mi hermana, no te estás creyendo que el Señor te va a dar 120 años para que te arrepientas. Porque para empezar, tú no llegas a 120 años, ¿verdad? Con suerte llegarás a los 75, 80, que es la límite hoy en día en estos tiempos. Unos más, unos menos, unos cuantos en el mundo llegan a esa edad, pero muy contados. Así que no te está dando 120 años para que te arrepientas, ¿verdad? Eso se refiere a la paciencia de Dios en aquellos tiempos. Durante esos 20 años Noé predicó el mensaje de advertencia y Dios esperó pacientemente a que se reformara su corazón, pero no quisieron escuchar. Viviendo en una sociedad perversa que se rehúsa a arrepentirse, Solo Noé encontró favor delante de Dios como una persona justa. Y se nos dice que él fue movido por la fe y con temor preparó el arca en que su casa se iba a salvar. Porque si recuerdan, hermanos, solamente Noé y su familia se salvó. O sea, 8 personas. ¿Y esta qué enseñanza primaria tiene para cada uno de nosotros, hermanos? ¿Estás segura que tu casa, tu familia, por supuesto, va a entrar al reino de Dios? ¿Estás trabajando en ello? ¿O te sigues perdiendo el tiempo en que tal vez mañana podría ser un mejor momento para hacerlo? Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. ¿En qué estás perdiendo el tiempo? ¿En comer, en beber? ¿En casarte, darte en casamiento? Y si se dan cuenta, hermanos, debido a la violencia tan generalizada que imperaba en ese momento en el mundo, porque era general, global, Dios decidió volver a repoblar el mundo por medio de este hombre fiel y de sus descendientes, solamente sus hijos. Así que es diferente, hermanos. No es diferente a lo que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, la violencia en la actualidad, voy a dar unos datos, pero quiero que primero vayas a 2 de Timoteo 3, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3, para que veas qué tiempos estamos viviendo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, pero que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí, hermanos, estamos viendo lo que se está viviendo precisamente en estos tiempos. Nos llevaría mucho tiempo explicarte la característica de cada persona que aquí Pablo le está enseñando a Timoteo, ¿verdad? Pero basta, hermanos, con ver la última. Hoy en día, hermanos, ¿cuántos pastores con apariencia de piedad engañan a tanta gente con sus evangelios de la prosperidad? Llenando estadios, haciendo shows de fe, promoviendo más esas cosas que promoviendo simplemente el evangelio que nos mandó ser Jesucristo. Porque la gente hoy en día, hermanos, está ávida de ver para poder creer. Y la Biblia dice: bienaventurados los que creen y no vieron. En aquellos tiempos de Noé, hermanos, pasa algo similar. Vino el diluvio. ¿Entendemos qué es el diluvio? ¿Qué es? Una lluvia torrencial. Una lluvia que vino durante 40 días y sus 40 noches, ¿verdad? Pero de una manera sobrenatural. Hoy en día, hermanos, debido al pacto que hizo el Señor no va a destruir la tierra con otro diluvio. Pero, hermanos,
tenemos que entender que los placeres, el materialismo, la inmoralidad, la violencia, la pereza y el rechazo a las cosas de Dios se están viniendo como un diluvio. Y por eso, hermanos, hay tanta rechazo al Evangelio del Señor Jesucristo. Y por muchos cristianos que dijeron: a mí me gusta oír, pero no hace nada. La iglesia tibia, la que el Señor está a punto de vomitar, por cierto. Aquí debemos basta ver cómo estas personas que tantos seguidores tienen, tanto en televisión como en físico, pues gozan de gran fama, pero ahí encajan, hermanos, tantas cosas que si abrieras bien los ojos, ni siquiera te atreverías a escucharlos. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Bueno, pues la pereza es algo que nos invita a solamente prender la televisión, ¿verdad? Porque nos da pereza venir a la iglesia. Una de las principales razones para que Dios trajera el gran diluvio era que la tierra estaba llena de violencia. ¿Y cómo está el día de hoy la sociedad? Llena de violencia. Entonces, analicemos la época en que vivimos. Ha habido un incremento alarmante, hermanos, en la violencia global en los últimos 100 años. Las guerras en los últimos 90 años han matado más personas que durante los últimos 500 años. Y se estima que tan solo en el siglo XX, 203 millones de personas murieron por diversas guerras. Entre 350 y 360 millones de personas fueron muertas por los gobiernos tan solo en el siglo XX. Aparte de la guerra, empieza a sumar. Recientemente, en los conflictos armados que han habido más víctimas entre los civiles que entre los mismos combatientes, sumando el 90% de víctimas desde 1945 hasta la fecha. Y tan solo en la última década, las guerras han cobrado la vida de un estimado de 2 millones de niños. Y han dejado discapacitados entre 4 y 5 millones de niños más. Y tú viendo novelas, más atento al Facebook, más atento a las redes sociales. Si tus hijos entraran en esas cifras, hermanos, estarías igual. Es algo que deberías de entender, hermano. No porque esté a kilómetros de distancia, no quiere decir que no te va a afectar o que no debe de afectarte, porque eso lo está viendo Dios. Está preparando la venganza para todas aquellas personas que rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo. Una forma muy silenciosa de violencia, mis hermanos, se lleva a cabo en el mundo por el aborto deliberado de inocentes. Cada año se realizan alrededor de 44 millones de abortos en el mundo. Eso es violencia, hermanos. Pero no, hoy en día la mujer tiene derecho. ¿En qué tiene derecho? Si la Biblia dice simple y sencillamente: no matarás. Pero a veces presionados por la sociedad, por los padres o por el novio, para no hacerse responsable, ofrece esa gran salida, que es una puerta al infierno, por cierto. Globalmente, mis hermanos, el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo han documentado más de 125,000 ataques terroristas violentos desde la década de los 70 hasta la fecha. Un miembro de ese lugar dijo que desafortunadamente parece ser cada vez más aceptable en ciertos sistemas de creencias matar tantos miembros de otras comunidades religiosas como sea posible. Pareciera que se están borrando las restricciones morales de la tierra.
Así, hermanos, como se vivía en los tiempos de Noé. De hecho, las cosas están cambiando en el mundo, que Jesucristo dijo: ¿por qué del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias? Mateo 15:19. Se nos ha enseñado, hermanos, que todo mal pensamiento tiene un proceso de planeación. Por ejemplo, para que una persona planee llevar a cabo un homicidio de una persona, se lleva aproximadamente entre unos 3 o 4 meses. El mismo tiempo que se lleva en cometer adulterio. Para que nadie te diga: ay, es que fue un accidente. Ay, es que fue sin querer. No, hermano, te está mintiendo. Tenía 3 a 4 meses planeándolo para llevarlo a cabo. Así que échale cuentas desde qué momento te está haciendo infiel, ¿verdad? Para que no te engañes a ti mismo también. Aquí, hermanos, lo que estamos viendo son situaciones que se vivían en aquellos tiempos. Y luego ahí los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, blasfemas, hermanos, pues eso es lo que viene desencadenado hacia abajo. Y estamos viviendo actualmente en una época en que estos vicios se vuelven cada vez más comunes y más aceptables. Porque si no haces eso, qué aburrido eres, ¿verdad? Estás fuera de onda, dicen los jóvenes. Los jóvenes que están fuera de onda también están fuera del infierno. Y los jóvenes que están dentro de esa onda están dentro del infierno. Así que ten cuidado a quien escuchas. Estamos viendo una trayectoria definitivamente, hermanos, ascendente en el total de ataques terroristas y muertes a nivel mundial, y estamos convencidos de que buena parte de esto es un cambio real en el mundo, ¿o no? ¿Está sucediendo o no? Varias investigaciones de nuestras culturas de este lado, ¿verdad, hermanos?, han demostrado la correlación entre la violencia en los medios de comunicación y los jóvenes con un comportamiento violento en la sociedad. Padres, pongan mucha atención. Los estudios muestran que un niño normal ve más de 200,000 hechos de violencia, incluyendo 16,000 asesinatos en televisión antes de llegar a los 18 años. Pero hay que cumplirle sus caprichitos del celular y de la tableta y de la laptop y de la compu, ¿verdad? Ah, no, ellos no quieren eso, quieren un smartphone. Si se dice así, ¿verdad? El de la manzanita. ¿Para qué? ¿Para ver eso? No, pastor. Bueno, los programas de televisión muestran unos 812 actos violentos por hora. ¿Cuántas horas ven tus hijos la televisión? Un estudio reciente encontró que un 15% de videos musicales contienen violencia interpersonal y un 35% incitación a fornicar y adulterar, y un 60% incita a la homosexualidad. Pero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo hasta que pasa. ¿Quién está educando a tus hijos, mi hermano, mi hermana? Otra fuente más real y más aplastadora revela que nuestros niños están siendo entrenados en la violencia que pueden encontrar en internet y en los videojuegos, hasta en un 80%. Pero no tiene nada de malo, ¿verdad, papás?
tiene de malo ver cómo un hombre parte a la mitad a otro hombre o lo llena de plomazos? ¿Qué tiene de malo? ¿Te das cuenta, hermano, cómo está preparando a tu hijo para desenvolverse en la violencia cuando ya tenga una edad de razonamiento? Ya está bastante entrenado, pero no tiene nada de malo, ¿verdad, papás? Cuando el papá mismo es el que está ahí en el videojuego, ven, hijo, ven a ver, vamos a ver cómo le mochamos la cabeza. No tiene nada de malo, según quién. Y a medida, mis hermanos, que aumenta la violencia en esta época, el mensaje de Dios encaja mejor. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento una profecía. Oseas, capítulo 4. Oseas está delante de Daniel. Busquen Daniel y adelante está Oseas. Y busquen el capítulo 4, versículo 1 al 3. Y fíjense, hermanos, cómo encaja la profesión de esta profecía. ¿Están ahí? Se los juro que ahí está, hermanos, en la Biblia. Oseas, capítulo 4, versículo 1. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Hermanos, esta profecía se está cumpliendo precisamente en estos momentos. Lamentablemente, hermanos, mi computadora personal se descompuso, tenía por ahí un error, tenía ahí varios videos que ponerles para que vean lo que está sucediendo. Todo lo que dice aquí se está cumpliendo. Pero, ¿qué hacemos? Falta mucho, no pasa nada, al rato va a pasar todo. ¿En serio? Hermanos, hoy en día el respeto por la vida no existe. Después del diluvio, la historia humana comenzó con la familia de Noé. Dios entonces hizo énfasis en el significado especial y en la santidad de la vida humana. Le habló a Noé y a sus hijos y les dijo: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y hoy, hermanos, no se tiene respeto por la vida. Y aquí hay muchas aplicaciones. A veces, hermanos, no entendemos que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Perdón la semejanza por el pecado, pero aún lleva la imagen de Dios. Y no tenemos ningún respeto por la imagen de Dios. Hay muchas aplicaciones, no voy a entretenerlos ahorita, pero tenemos que ver, hermanos, que antes de querer insultar a un hombre, sobre todo si es un hombre de Dios, estemos viendo a quién insultamos, ¿verdad? A quién atacamos, a quién injuriamos. Porque realmente lo que estamos haciendo, hermanos, es que estamos atacando, injuriando, perjurando a la imagen de Dios. Que ese hombre no es Dios, pues claro que no, pero está hecho a la imagen de Dios. Y eso nos debería mostrar, hermanos, tener un buen respeto a la vida, de toda índole, de toda naturaleza. Después de este decreto, hermanos, Dios designó el arco iris como una señal del pacto en el que nunca volverá a destruir a todos los habitantes de la tierra con un diluvio. Y eso lo ves todo cada vez que llueve, ¿verdad, hermanos? El arco siempre va a estar ahí, como una promesa del Señor. Si las instrucciones de Dios de respetar la vida se hubieran seguido a lo largo de la historia, esto hubiera hecho que la santidad de la vida humana fuera respetada. Ahora, como en los días de Noé, estamos viendo una cultura creciente de un flagrante irrespeto por la vida humana.
Hoy, hermanos, no se tiene respeto por la vida humana en lo absoluto. Tristemente, hermanos. Y los ejemplos para nosotros, el diluvio en los días de Noé, y en el Evangelio de Lucas nos menciona otro juicio: Sodoma y Gomorra. Primero fue con un diluvio, los destruyó a todos. Vino Noé, repoblaron la tierra, no entendieron. Y el Señor escogió 2 ciudades perversas. Perversas hasta lo más exagerado que se pueda usar. Que estas ciudades, hermanos, también tipifican familias o una persona en sí misma. ¿Y cuál es el juicio que le viene a esta persona? El fuego destructor que va a llegar a su vida. Pero tanto el diluvio como el fuego destructor en la época de Lot se convirtieron en un ejemplo perdurable para la desobediencia. El apóstol Pedro repitió la conexión que Jesús había hecho de estos 2 eventos. Vayamos a la segunda carta de Pedro, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Esto, hermano, lo dejó como un ejemplo para nosotros. Ahora comparemos, hermanos, la lectura principal de Lucas 17, donde hicimos la lectura principal. Versículo 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí, hermanos, es un tipo del rapto de la iglesia. En el momento, hermanos, en que la iglesia verdadera de Jesucristo sea sacada de este mundo de porquería, ¿qué creen que va a venir? El fuego destructor sobre todos los que decidieron rechazar a Jesucristo como su Salvador y que prefirieron vivir impíamente. Y hoy, hermanos, estamos en la antesala de que eso suceda. Estamos viendo, hermanos, el inminente regreso de Jesucristo. ¿Cuándo? No lo sé, hermanos. La Biblia no lo dice. Porque Él dijo que ni Él sabe, sino solo su Padre que está en los cielos. Porque Él es el que ve y visita la maldad de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. Él es el único que tiene la potestad de saber. Y en el momento, hermanos, en que Él mande, pues vamos de aquí. Gloria a Dios. Vamos de aquí. ¿Estás seguro que te vas a ir, hermano? Gracias a Dios. A través de toda la historia humana, hermanos, se han cometido muchos males. Entonces, ¿por qué Dios no castigó a cada generación de la humanidad por su comportamiento pecaminoso? Bueno, es que no hay razón, mis hermanos. Es que Dios es paciente. ¿Se imaginan en aquellos tiempos? La maldad había llegado ya hasta el tope y hasta la paciencia de Dios, y aún les dio 120 años. Pero ni aún así aprovecharon el tiempo. Entonces, ¿por qué no lo hizo con cada generación igual? Porque el Señor, hermanos, no se deleita en la destrucción del impío ni de los que Él creó. Ezequiel 33:11.
En su sabiduría, Dios algunas veces decide mostrar compasión por los seres humanos. Y aunque todas las personas han pecado y pecan deliberadamente, solamente Dios puede determinar cuándo toda la sociedad o una nación ha violado su ley hasta el punto crítico en que Él ya no lo va a tolerar más. Y eso es una cosa evidente, hermanos. ¿Por qué estamos viviendo nosotros esta situación de violencia? Muy sencillo. La sociedad está decayendo, hermanos, moralmente. Pecado tras pecado, rechazo tras rechazo al Evangelio de Cristo y a su señorío. Mentira, homicidio, adulterio, fornicación prevalece. El Señor en el momento, hermanos, está deteniendo su mano en la misericordia. Porque esta iglesia, esta ciudad, hermanos, o este país, o este estado, algo tiene que estar sucediendo para que el Señor diga ya. O se hace mucha casualidad, hermanos, que en las costas es donde suceden las peores tragedias. Ciudades de pecado, tipo de Sodoma y Gomorra. Si te das cuenta, hermanos, cuando llegan los huracanes, arrasan, ¿verdad? Ay, sí, pues, obviamente están cerca de la costa, sí, hermano, están cerca de la costa. Pero ¿por qué llegan a determinado lugar? ¿Por qué será que de repente vemos en las noticias que va una trayectoria de un huracán y de repente gira? ¿Casualidad? ¿O es juicio de Dios? ¿Qué pasó con la ciudad de Nueva Orleans hace algunos años ya? La ciudad número 1 en homosexuales. ¿Qué quiere hacer el Señor? Juicio. Ciudad de México. ¿Por qué tanto temblor devastador? Ciudad del pecado. ¿Por qué será que en las costas más famosas de México, en esas playas que tanto anhelas ir, tanta depravación? ¿Por qué crees que llega tanta situación? Tanto climatológica como de la maldad humana. No es casualidad, hermano. Nada pasa por casualidad. ¿Por qué crees que en Medio Oriente sucede lo que sucede? Porque es la zona número 1 de rechazo al Evangelio. Y así va a suceder, hermanos. Y así se está cumpliendo al pie de la letra, Oseas, ¿o no? Hasta los peces mueren. Tú dirás, ¿qué tienen de la culpa los peces? Bueno, hermano, los peces alimentan a las personas. El Señor está quitando provisión. Está acercándolos. Los quiere llevar al arrepentimiento. Pero siguen sin arrepentirse. ¿Y qué creen que va a venir, hermanos? La ira de Dios. Que la Biblia le llama como la gran tribulación, pero eso no es todo. Una cosa es la gran tribulación y otra cosa es la ira de Dios. Son dos cosas diferentes. Aunque van en los mismos eventos, en los mismos tiempos. Yo creo que nadie, hermanos, se quiere enfrentar a la ira de Dios. ¿O tú sí? Entonces, hermano, si sabes que tu hijo, tu hija, el cónyuge, que dices que tanto quieres y rechaza a Jesucristo, ¿por qué sigues sin hacer nada en tema del Evangelio? Cuando sabes que es la única oportunidad para salvarse de la ira venidera. ¿Crees que su moralidad lo va a salvar? ¿Crees que porque es buen hijo, o buena hija, buen esposo, lo va a salvar? No, hermano, no lo va a salvar. Va a sufrir la ira de Dios por rechazar a Jesucristo. En la Biblia no es el tema, solamente quiero mostrarles. La Biblia habla de un pecado imperdonable. ¿Cuál crees que es? Un día lo vemos. No es el tema, pero quiero que tengas ese pensamiento también. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender que la historia se repite con frecuencia. Y en los días de Noé, en el tiempo de castigo, vino cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿qué crees que viene a continuación? La ira de Dios. Puedes tomarlo de una zona global, pero también tómalo, hermanos, como tu propio país. También tómalo como tu propio estado, tu propia ciudad, tu propia familia, pero también tómalo como una persona, algo individual. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Tu corazón solamente está pensando en maldades? Una persona, para cubrir una mentira, tiene que inventarse 10 más. Una mentira. Entonces, si dices 10 mentiras, ¿cuántas mentiras tienes que inventar para cubrir 10 mentiras? Entonces, hermanos, no estamos hablando de un pequeñísimo error o un pecado que de repente tuve que mentir para salir de alguna situación inconveniente. No, hermanos, aquí estamos hablando de que tu naturaleza es la mentira. Y Apocalipsis 21:8 dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Porque Apocalipsis 21:8 habla de naturalezas, no de pecados ocasionales. Porque un cristiano fiel puede mentir. Claro que sí, hermanos, de a cada rato. Y bien sencillo, ¿verdad? Simplemente dice una persona, ¿cómo estás? Y tú con un dolorazo de pasa, bien. Es una mentira. Digo, no afecta a nadie, solo a ti, pero es una mentira. Así que podemos mentir los cristianos, claro que sí. Pero una cosa es mentir así, que mentir para cubrir un pecado grande. Y ese es el problema. No entendemos esas partes. Tenemos que inventar, porque en nuestro corazón solamente se encuentra un designio. Siempre estar haciendo el mal, buscando cómo amolar a la gente, cómo inventar, cómo robarle, cómo estafarle. Eso, hermanos, es lo que el Señor detesta y por lo que vino al diluvio. Porque hoy, hermanos, vemos cuántas cosas inventa el ser humano para engañar, para matar, para extorsionar, para robar, para engañar, para traicionar a las personas. ¿Cómo lo inventan? ¿Y qué creen, hermanos? La ira de Dios está sobre tu cabeza, si esa es tu naturaleza de vida. La primera vez, hermanos, que Dios llevó a cabo su juicio en la tierra, lo hizo con un gran diluvio de agua. La próxima vez que Dios castiga toda la tierra será en el regreso de Cristo, cuando la Biblia nos dice en Isaías 66, versículo 15, 16, dice: he aquí que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Eterno serán multiplicados. Así que, hermanos, Él vendrá inesperadamente. Pero la advertencia de Jesucristo en Lucas 17 fue que cuando Él regrese con gran poder y majestad para salvar al mundo que no lo espera, la gran mayoría de las personas estarán comiendo y bebiendo, enfocadas en su rutina diaria. A eso se refiere, porque no está diciendo que sea pecado comer y beber. Bueno, ciertas cosas sí, ¿no? Pero no está diciendo en ese sentido, sino que la gente está tan afanada en hacer dinero, en vivir una vida ajena a Dios, y cuando mayor objeción o mayor rechazo al Evangelio, y cuando la gente se duerme en sus laureles creyendo que tarda mucho, es cuando va a llegar, es cuando va a venir el Señor, cuando nadie lo espera. Por eso, hermanos, tenemos que estar velando y orando
Las personas, hermanos, hoy en día están sin conciencia de los tiempos peligrosos en que estamos viviendo. Así como las personas en los días de Noé, ellos estarán ignorando los mensajes de advertencia y rechazando los caminos justos de Dios. Porque hoy en día así se vive, hermanos. De Noé, el profeta de Dios, probablemente se burlaban y lo ridiculizaban por predicar. ¿Se imaginan, hermanos, a Noé predicando el evangelio de arrepentimiento en aquellos tiempos, diciéndoles que si no se arrepentían iba a venir un diluvio que nunca había llovido hasta esos tiempos? ¿Cómo iban a creer en un diluvio si en esos tiempos jamás habían visto una lluvia? Así mismo, hermanos, hoy si vas y les dices, si no te arrepientes, va a venir el fuego. ¿Quién te va a creer? ¿Acaso alguna vez han visto un diluvio de fuego? Si hoy lo pregonas, no te van a creer, te van a ridiculizar y no te van a creer. Y eso es lo que tenemos que pregonar el día de hoy, hermanos. El arrepentimiento. Que el infierno no existe y que eso no va a pasar y quién sabe qué. Bueno, hermanos, cuando nosotros entremos en el arca es cuando van a creer, pero va a ser demasiado tarde. Y mientras, hermano, ¿qué vas a hacer? Hay tantas cosas que ver, hermanos, porque aquí nos tenemos que brincar. El Señor primero tiene que desatar 7 sellos. Y se va a cumplir cada designio del Señor. Y antes de que se abra el 7º sello, se tienen que derramar 7 copas de ira. Y antes de que se haga esto, se tienen que sonar 7 trompetas. El juicio de Dios. Y en esas cosas, hermanos, van a venir todas las cosas descritas en el Apocalipsis. Y la tierra lo va a ver y la iglesia ya no va a estar. Lo vamos a ver desde el cielo y desde ahí, hermanos, vamos a ver a nuestros familiares, a los que no les quisimos mostrar el evangelio de Cristo, sufrir el fuego. Por eso la Biblia dice que en el cielo va a haber lágrimas cuando veas eso, por supuesto. ¿Y tú crees que todavía no debes de poner en práctica el evangelio? ¿Crees que todavía tienes tiempo para mañana? ¿Qué tal si Cristo viene hoy? Ya no hay chance para tu familiar que ha sido experto en rechazar el evangelio. La Biblia dice, hermanos, que Él va a venir y vendrá. Amén. Amén. Pedro, hermanos, nos dice que en los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque hoy en día, hermanos, si por ejemplo yo hoy predico esto, tú vas a creer, como siempre, que ya tienes que ver algo evidente el día de mañana o la semana que viene. Y como no ves nada, otra vez te empiezas a relajar. Y empiezas a vivir tu vida carnal y en deleites humanos. Y acuérdense, hermano, lo que les pasó en la parábola de las 10 vírgenes. Solo 5 vírgenes estaban atentas, mientras que las otras 5 imprudentes, insensatas, se durmieron. O sea, se relajaron, como tú comprenderás. Porque el Señor tarda mucho. Y a medianoche, hermanos, se escuchó el clamor. ¡Aquí viene el Señor! Y solo 5 pudieron entrar. Y cuando las 5 insensatas llegaron a la puerta, ¿qué les dijo el Señor? Apartados de mí, nunca los conocí. ¿De cuáles quieres ser? Tú tienes la decisión, hermano. Porque la advertencia está escrita y se está dando. No por casualidad, hermano, se te enseñó el discipulado a nivel iglesia y se te dio un curso bastante exhaustivo del evangelio. Si
Tú decidiste no escuchar la voz de Dios, hermano, ese es tu problema. Pero después, hermano, cuando vengan las lágrimas por ver a tu familia en el infierno, ¿quién te va a consolar? Tú lo decidiste. Y ese es tu problema. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, hermanos, Cristo añadió: mirad también por vosotros mismos. Lucas 21, por favor. Lucas 21, versículo 34. ¿Qué podemos hacer de momento nosotros? Lucas 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. ¿Qué estaban haciendo en los tiempos de Noé? Comer y beber. Como hoy la mayoría solamente está pensando en eso. Y en los afanes de esta vida. Y venga de repente, ¿cómo va a venir? De repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Primeramente, ver por nosotros mismos y no se cargue nuestro corazón de lo mismo que solamente hacían en los tiempos de Noé y de lo que hace la sociedad en general hoy en día. A veces tú, hermano, crees que porque es tu cumpleaños no debes de venir a la iglesia. Estás bastante equivocado, hermano. ¿Qué crees que significa eso? El plan de Satanás revelándose en ti. Y seréis dioses. Cuando tú te prefieres, hermano, en lugar de Dios, te estás idolatrando a ti mismo. Es que hoy es mi cumpleaños, güey. Pues ven a darle gracias a Dios. ¿Quién crees que te permitió llegar a un año más de vida? ¿Y así le glorificas? No, es que mi cumpleaños es para irme de viaje. Bueno, entonces, hermano, cuando venga la ira, no preguntes por qué. Y no hagas cara de que yo no sabía, porque el Señor tiene la fecha del día de hoy apuntada en tu libro de vida, ¿verdad? Deberíamos, hermanos, estar más atentos, de verdad, a estar anotados en el libro de la vida, que en festejar ciertas cosas. Ese afán, hermanos, es lo que nos separa de Dios. Es lo que nos impide ver con claridad la voluntad de Dios y obedecer. Esos afanes, hermanos, nos impiden ver que el tiempo está cerca. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y han engrosado su corazón voluntariamente, dice en Hechos. Tenemos que aprender eso, hermanos, porque nosotros, el Señor aquí nos está diciendo: mirad por vosotros mismos, que en vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, ni de los afanes de esta vida, y venga sobre nosotros aquel día de repente, el día del regreso de Cristo y la ira de Dios. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Lucas 18, versículo 8. Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermano, todo esto que te he dicho, ¿captará tu atención antes de ese momento? ¿Nos arrepentiremos de nuestros pecados y nos volveremos realmente a Dios? ¿O seguiremos en nuestros caminos impíos y carnales y convenientes? Y cuando Cristo regrese, ¿te va a hallar con fe? A eso se refiere, hermanos. Te va a hallar con fe, esperándole, con la confianza y la certeza de que Él va a regresar por ti.
A eso se refiere. ¿Tienes la fe, hermano, de que si el Señor en esos momentos se toca la trompeta, la vas a oír? ¿Tienes esa certeza, hermano? ¿Tienes esa confianza? Pues solo escuché a 2 o 3. ¿Y los otros por qué no contestaron? ¿En qué está tu corazón, hermanos? Dime, hermano mío, ¿qué está en tu corazón? ¿Qué ocupa tu corazón? Y te diré quién es tu Dios. Ese es tu Dios, hermano. Y si solamente eso está en tu corazón, porque de lo que habla la boca, abunda el corazón. ¿Qué está ahí? Entonces eso es tu Dios. Señor, Señor, me dicen Señor, Señor, pero no haces lo que digo. Cuando vengan, hermanos, el momento de que el Señor Jesús venga por su iglesia y estén tocando la puerta y el Señor diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y dirá: Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿No hicimos esto o aquello en tu nombre? Y que el Señor diga: apartaos de mí. Tú dirás: ¿por qué? ¿Por qué? Si yo hice todas estas cosas. Entenderás, hermano, que el Señor no te mandó a hacer esas cosas. El Señor solamente te mandó a ir y a ser discípulos. ¿Y qué harás? ¿Qué harás con las herramientas de las cuales el Señor te ha proporcionado? ¿Las vas a dejar ahí en un saco roto? ¿O las vas a poner a trabajar? ¿Para qué es una herramienta? Para trabajar. ¿Y qué haces tú con las herramientas? ¿Las dejas que se empolven? ¿O las usas, le sacas provecho? Hermano, es importante que entendamos esa situación. Nosotros, hermanos, tenemos que responder estas preguntas para saber cómo estamos delante de Dios. Mis amados hermanos, ¿aún crees que mañana tendrás tiempo para arrepentirte? ¿Aún crees que no debes a la brevedad poner en práctica lo que aprendiste en el tema del evangelismo a tu familia que vive sin Cristo y está condenada al infierno? ¿Aún crees que falta mucho para que Cristo venga por su iglesia después de lo que acabamos de ver? Hermano, solamente tengo una cosa que decir. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana lo que puede ser tu última oportunidad de salvación y la de tu familia. Porque tal vez mañana, hermano, ya sea demasiado tarde. Entonces, mi hermano, mi hermana,